Amén, amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Los niños tienen su clase esta noche. Antes que se vayan, quiero hacer una pregunta. Ya que estamos todos aquí, antes que se vayan los niños y los demás. Porque quiero salir de la aflicción. ¿Alguien encontró alguna oración en la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Alguien encontró? Para darle ¿ah? No. Pero la buscaron, ¿no? Ok. Alguien hizo un comentario aquí el martes que cuando yo hice el reto, alguien dijo que era más fácil sacarse la loto. Era más fácil ganar un poco de dinero sacándose la loto que contestando esas preguntas. Porque obviamente la respuesta es no. ¿Hay alguna oración en la Escritura de Génesis y Apocalipsis, hermano, dirigida directamente al Espíritu Santo? ¿Hay alguna? Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo, hermano? Tenemos que reevaluar nuestra posición. Porque puede haber una respuesta, hermano. Puede haber una respuesta. Esta es la respuesta. Escuche bien. Pero no dice que no lo haga. Ah, hermano. Y usted va a basar su fe en algo que la Escritura dice que no haga, habiendo tanta información que le dice lo que haga. Ah, hermano. Entonces vamos a rechazar lo que ahí dice que hay que hacer como hay que hacerlo, para nosotros abrazar aquello que no dice que no haga, hermano. Eso no está bien. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Los niños pueden salir. Bueno, Elina, tenemos dinero para los regalos ahora de los hijos y los nietos. Gracias al Señor. Pero está bien porque Yailin se siente hija. Eso está bien. We can do that, Jay. Ya me metí en otro lío. Mire, hermano, el martes pasado, y estamos hablando de estas cosas, hermano, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, hermano. Entonces, si nosotros llevamos ya meses en este asunto, solamente comprobando por la Escritura un mensaje, hermano, que Jesucristo es, ¿qué, hermano? El camino, el único camino. Estamos negando a papá, a Jehová Dios, hermano. Estamos negando a Dios Espíritu Santo, hermano. No, todo lo contrario, nosotros reconocemos, hermano, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y cada uno, hermano, es igualmente Dios. No hay uno que sea más grande que el otro, ni uno que esté más favorecido que el otro, ni uno que tenga más poder que el otro, hermano. Dios es Dios y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero hay algo, hermano, que nosotros tenemos que entender, y es la razón por la que nosotros los viernes nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor. Y es que nosotros, sin el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, nos vamos a desviar y nos vamos a caer. Hablaba justo antes de comenzar el servicio con alguien de esto, hermano. ¿Cuál es el resultado de hacer lo bueno mal? ¿Cuál es el resultado de hacer lo bueno, pero hacerlo mal, hermano? ¿Qué? No queda igual. Que aunque sea bueno, porque lo estás haciendo mal, ¿qué? Está mal. Está mal. ¿Sabe qué es lo mejor que puede ocurrir cuando uno hace lo bueno mal, hermano? Lo mejor que le puede ocurrir es nada. Que entonces no pasa nada de lo que uno espera que pase cuando uno está haciendo algo que uno considera bueno, pero lo está haciendo mal. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar, hermano?
que entonces pase algo malo, haciendo uno lo bueno, pero haciéndolo mal. Por eso, hermano, el Señor dejó su palabra como guía, como regla. Yo no sé si usted recuerda, pero en uno de los estudios nosotros estábamos hablando de por qué Jesús es el único camino. Y mi primera respuesta para eso, hermano, es primero, para empezar, nosotros no nos merecemos ningún camino. Ninguno, hermano. Entonces Dios en su amor y en su misericordia proveyó uno. Pero Dios es tan bueno que proveyó un solo camino, porque si hubiera puesto dos, nosotros hubiéramos querido tres. Porque ahora mismo con uno solo, hermano, con uno solo, que es Jesucristo, el único camino, el mundo entero anda buscando otros caminos que no sean Cristo. Imagínense que el Señor hubiera puesto 2, 3 o 10. Nosotros estuviéramos buscando 11. Si hubiera puesto 100, buscábamos 101. Entonces, por eso el Señor, hermano, nos dejó un libro, una guía, una regla, hermano, para nosotros, siendo guiados por ella, nosotros poder hacer las cosas bien y obtener el fruto y la recompensa de la obediencia. Y eso es lo que nosotros queremos, hermano. Yo quiero todo lo bueno de Dios para mí, todo lo que Dios me quiera dar. El asunto es, hermano, que lo bueno que Dios me quiere dar a mí, hermano, sobrepasa cualquier lista de cosas buenas que yo le pudiera pedir a Dios. O sea, que lo que Él tiene para mí y lo que Él quiere para mí es más de lo que yo mismo quiero. Pero lo que trae eso, lo que provoca eso de parte de Dios, hermanos, es nuestra obediencia. Y sin embargo, el asunto es, y aquí es donde vino la confrontación, hermanos, que quizá nosotros estamos en la situación que hablábamos el martes. Vaya conmigo de nuevo a Romanos 10. Romanos capítulo 10. Y dentro de Jesús es el camino. Hoy comenzamos, hermanos, con un subtítulo que es Conociendo a Dios. Y antes que usted piense, no, pero es que a Dios yo lo conozco, piénselo bien, porque cuando usted escuche cosas hoy, probablemente esta sea la primera vez para muchos que escuchan estas cosas. Y pensamos, hermanos, que verdaderamente conocemos a Dios. Es conociendo a Dios. En Romanos capítulo 10 había una situación con los conocedores de Dios, con los líderes religiosos del pueblo, con los guías espirituales. Y Pablo se lo dice de esta manera en el verso 2 y 3. ¿Está conmigo ahí? Donde dice, yo les doy testimonio, hablando Pablo del pueblo de Dios, de los israelitas, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento, a ciencia, a un conocimiento profundo de Dios. ¿Por qué? Porque ignorando, oiga, y cuando dice ignorando, hablábamos el martes que es ignorando, hermanos, de forma intencional. Es cuando usted rechaza, ponga la palabra rechazar ahí, porque rechazando la justicia o los mandamientos de Dios y procurando establecer lo suyo propio, no se han sujetado o sometido a los mandamientos de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Dice, o sea, Dios dio sus mandamientos, pero estamos, como yo le decía, Dios dice una cosa, no, pero yo le tengo que añadir a eso. Dios dijo algo, pero yo tengo una idea mejor. Dios me puede ayudar, pero yo puedo ayudar a Dios. Como si Él me necesitara, hermano. Entonces terminamos nosotros inventando cosas que no tienen fundamento. Y escuche bien, hermano, entonces las damos como divinas. Decimos que son de Dios y que así es que es. Y si yo no me las inventé, quizás las aprendí de otro que tenía reputación de ser algo en la fe. Y como ese lo hizo, pues es como mi papá, hermano. Mi papá era estudiado y hablaba, hermano, de forma correcta y era un hombre culto. Y a veces él tiraba unas palabras, hermano, que yo no las encontraba ni en el diccionario.
Después nos íbamos para la iglesia y en la escuela dominical, hermano, allá en el grupo de jóvenes, estábamos estudiando ¿cómo que se llamaba? El expositor. Y me tocaba explicar un verso y yo de momento tiraba una de esas palabras que mi papá usaba. Y siempre alguien decía, ¿y qué es eso? Sí, porque, ¿y qué quiere decir eso? Yo decía, yo no sé, pero si mi papá lo dijo, tiene que estar bien. Y ya está. Pero en verdad yo no sabía lo que estaba. Yo lo dije porque mi papá lo dijo. ¿Cuántas cosas, hermano, nosotros hacemos no porque tenemos conocimiento profundo de Dios, sino porque de otro que para nosotros sí tiene conocimiento, nosotros lo aprendimos y asimismo lo imitamos? Sin nosotros ni siquiera molestarnos en ver, hermano, en procurar saber si Dios aprueba eso. Y un buen ejemplo son las dos cosas que le mencioné este martes pasado. Que, bueno, pero eso es parte del estudio ahora. Son esas cosas que mencioné por las que ofrecí dinero, sabiendo yo, hermano, que no tienen ningún fundamento bíblico. Y sin embargo, son parte, hermano. Pero estoy hablando de que son parte tan integral de la iglesia hoy en día, que es que si a cualquiera usted le dice lo que yo estoy diciendo aquí, esto que yo estoy hablando aquí, hermano, me ha costado a mí que personas piensen que yo estoy endemoniado. Dicen, no, pues ese hombre está endemoniado. Porque yo toda la vida he orado así. Y mi pastor oraba así. Y el presidente del concilio oraba así y ora todavía así porque no se ha muerto. Entonces, porque el presidente del concilio, mi pastor y mi papá oraban de esta manera, entonces así es que es. Así es que es, hermano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues entonces yo tengo que saber cómo dice la palabra, hermano, para yo saber si lo que mi papá, mi pastor y el presidente del concilio están haciendo está bien. ¿Usted sabe por qué esta iglesia se llama Berea? Porque en capítulo 17 del libro de los Hechos dice que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron, hermanos, con agrado, con alegría, con disposición, la palabra del Señor. Y era Pablo el que estaba predicando, no era cualquiera, no era yo, hermano. Era Pablo. Pero usted sabe que ellos recibieron bien la palabra del Señor. Oiga esto, escudriñando cada día las escrituras a ver si esto era así. Oiga, era Pablo el que estaba predicando, hermano. Si soy yo el que me siento y es Pablo el que está hablando, yo me voy plenamente convencido de que lo que él dijo, lo dijo Dios y ya se acabó, hermano. Pero usted sabe que hicieron los de Berea y es por eso que nosotros tenemos ese nombre. Ellos decían, vamos a ver si lo que Pablo dijo, de verdad lo dijo Dios. Y se metían, hermano, y dice cada día, era que Pablo predicaba todas las noches, hermano. Todos los días, antes de la noche siguiente, ellos estaban chequeando, déjame ver, él dijo esto, es verdad, vamos a ver si es verdad que la Biblia lo dice, que está en la palabra de Dios. Y la escritura dice, hablando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, por eso. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser bereos. Porque la clave de todo esto, hermano, es nosotros obedecer la palabra del Señor. Porque esa obediencia, hermano, es lo que nos va a garantizar a nosotros una relación profunda con el Todopoderoso. Una buena y profunda relación con el Dios Todopoderoso. No es otra cosa. La cosa es, hermano, que este asunto no comenzó con Pablo diciéndole a los cristianos de Roma que él daba testimonio de que los judíos, los maestros y los judíos y el pueblo tenían celo de Dios, pero sin conocimiento de Dios. Es que eso no empezó con Pablo, hermano, esto empezó con Jesucristo. La primera confrontación de esa manera con el pueblo fue de parte de Cristo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7, hermano. Marcos capítulo 7. Marcos 7. Y recuerde que el tema hoy es conociendo a Dios. Marcos 7. Y en Marcos 7, vaya conmigo al verso 3, perdón.
Oiga, mire lo que está pasando aquí. Está Jesús hablando con también la misma gente y de la misma gente. El verso 1 dice, se juntaron los quienes, los fariseos. ¿Y algunos de quién, hermano? Eso, hermano, esa es la crema innata del liderato de la iglesia. De la iglesia no, de la sinagoga de aquel tiempo. Los líderes espirituales del pueblo eran los fariseos, hermano, y los escribas. Eran los que guardaban la ley. Oiga bien, hermano. Y esa gente, verso 3, había un problema, hermano. Había un problema. Esa gente está mirando que los discípulos andan con Jesús y estaban comiendo con manos inmundas. ¿Qué quiere decir? Sin lavar. O sea que los discípulos de Jesucristo eran unos cochinos, puercos, marranos. No se lavaban las manos. Oiga esto, hermano. A mí Elina siempre está encima, hermano. Yo siempre estoy haciendo algo con las manos y lo primero que me pregunta, ¿te lavaste las manos cuando voy a tocar la nevera o lo que sea? ¿Te lavaste las manos? O sea, hermano, que si a usted le pasa lo mismo con la mujer suya, no es usted nada más. Acuérdese que las mismas aflicciones, dice la Escritura, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así que los compadezco. ¿Te lavaste las manos? Y allá yo, cuando me coge de buen humor, le digo sí. Cuando el humor no está como tal, le digo, los discípulos no se lavaban las manos. No puedo decirle lo que ella me contesta, hermano, pero no es bueno. Y termino lavándomelas de todas maneras. Ah, tú eres, Sammy. Verso 3, 7:3. Porque los fariseos, oiga esto, hermano, y todos los judíos, aferrándose a qué, a la palabra de Dios, ¿qué dice? A la tradición de los ancianos. Y cuando dice la tradición de los ancianos, hermanos, maestros, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos que fueron líderes y eran líderes espirituales antes que ellos y que todavía aún estaban ahí. Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y oiga lo que dice aquí a mitad del verso 4. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Hasta la cama lavaban esa gente, hermano. Qué cosa tremenda. ¿Hay algo malo en lavarse la mano, hermano? Y en lavar las cosas que uno va a usar. Eso se llama higiene. Y es bueno, ¿verdad que sí, hermano? ¿Sabe cuál era el problema? Que ellos hicieron de esa tradición doctrina. Hicieron doctrina. Como que eso venía de Dios. Eso había que hacerlo por obligación para agradar a Dios. Y el que no lo hiciera, pecaba. Así que los discípulos, cuando andaban con Jesús, de momento agarraban cualquier cosa para comer sin lavarse las manos. Y ¡ay! ¡Pecado! ¡Pecado! Oiga bien, hermano. Verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, oiga bien, hermano, lo que están diciendo, conforme a la tradición de los ancianos? O sea que ellos están admitiendo que lo que les molestaba que los discípulos no hicieran era una tradición establecida por los ancianos. Y lo que los ancianos dijeron, y lo que los ancianos enseñaron, y lo que los ancianos, todo lo que escribieron, lo que fuera, hermano, eso es así. Eso es de Dios. Oiga esto, iglesia. Sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo él, les dijo, mis hijos. ¿Cómo les dijo, hermano? Wow, yo daría lo que fuera, hermano, por haber estado ahí. Y verle la cara al Señor, el gesto nada más. Y ver salir esa palabra de su boca. Hipócritas. ¿Usted se imagina?
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como ¿qué? Doctrinas, mandamientos de hombres. Si eso está mal, hermano, y le sonó duro a esa gente, mire lo que dice después. Esta es la clave, iglesia. Oye bien, iglesia. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Estás oyendo, iglesia? Y eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Porque nosotros pensamos que nosotros no estamos haciendo eso hasta que de momento yo le hago una pregunta. Yo le digo, ¿cómo orar? ¿A Dios? ¿Al Padre? ¿Al Espíritu? ¿Al Hijo? ¿O Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y usted sabe cuál fue la respuesta que yo, ¿verdad, hermano? Yo le dije, ¿se puede orar al Espíritu? Unos dijeron sí, unos dijeron no. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como iglesia mismo no estamos seguros. Porque unos lo dijeron no con seguridad, otros dijeron sí con seguridad. Entonces quiere decir, hermano, que puede ser que nosotros estemos cometiendo este gravísimo error que cometían los escribas y los fariseos. Dice, ignorando el mandamiento de Dios. Déjeme decirlo como lo dijo Jesús. Porque dejando, rechazando, o usted sabe qué, menospreciando, teniendo en poco el mandamiento de quién, hermano, de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Hermano, y dice que se aferran. Usted sabe a qué nosotros debemos estar aferrados, hermano. ¿Ah? Sí, pero ¿qué en particular estamos hablando aquí? A la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. A eso que nosotros tenemos que estar aferrados, hermano. Y usted sabe lo que es aferrarse, ¿verdad, iglesia? Aferrarse es, hermano, que usted se agarra de algo y si no puede con más nada, le pega hasta los dientes. Aferrado y las piernas atravesadas y de aquí yo no me suelto. Entonces, pero usted sabe a qué estaban aferrados esta gente. A los mandamientos, a la tradición de los hombres. Ahí estaban aferrados. No es que eso es así, los ancianos lo enseñaron. Oiga, iglesia. El 9, ese es el jaque mate. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y usted sabe lo que quiere decir invalidar, ¿verdad, hermano? Es quitarle el valor, anular. ¿Cuál fue la que tú dijiste ya? Invalidan, le quitan el valor al mandamiento de Dios para guardar su tradición. Esa gente estaba mal, hermano. Solo ellos estaban mal, hermano. Cuando yo hice la pregunta el martes, era siguiendo este hilo, que es que nosotros entendemos, hermano, y tenemos que entender claramente, porque si aquí lo que, de hecho, vaya conmigo, Isaías, Jesús mencionó Isaías capítulo 29, verso 13, si no es el 13, está por ahí cerquita. Ajá. Dice, que dice pues el Señor. Oiga esto, hermano. Dice pues, ¿quién lo dice, hermano? Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Señor en el Antiguo Testamento, hermano? Ok. Dice papá. Oiga. Porque este pueblo lo tiene. 29:13 de Isaías. Capítulo 29, verso 13.
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Escuche bien. Y su temor de mí, su conocimiento de mí, su experiencia conmigo, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Uy. Lo que saben de mí, lo que conocen de mí, lo que entienden de mí, lo que hacen para mí, no es más que un mandamiento de hombre. Y usted sabe que eso lo pasó el Señor a la boca de Pablo en Romanos, hermano, dándole vigencia para la iglesia, para que entonces nosotros nos cuidemos de lo mismo, de que si nos vamos a aferrar a algo, hermano, nos tenemos que aferrar al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Porque si no lo hacemos, hermano, entonces lo que otro diga que Dios dijo es lo que nosotros vamos a recibir. Lo que otro practique, que dice que está bien porque Dios se lo mostró, se lo reveló, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces vamos a querer amar a Dios y servir a Dios bajo los términos de los hombres, invalidando, hermano, lo único que tiene poder, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado de eso, hermano? Yo se lo voy a decir: inanición espiritual. Ya ahí usaron esas palabras que mi papá usaba. ¿Qué es eso de inanición? Yo no sé, pero si mi papá lo dijo, tiene que estar bien. Flacura, hermano, hambruna espiritual, sequedad, vacío. Eso sin contar, hermano, el que uno entonces cuestione a Dios, porque yo te amo, te sigo y te sirvo, y tú parece que no me escuchas. Por eso tomé dos ejemplos bien. Son sencillos, son comunes, hermano, pero son terribles. Porque yo hice la pregunta entonces, ¿cómo uno ora? Bueno, a fin de cuentas, ¿cómo uno ora? Ya, John se sacudió bien, hermano. Se sacudió, dijo, como dice la palabra. No está bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, porque entonces viene la otra pregunta, hermano. ¿Cómo dice la palabra que uno ora? Ok, pero hay un asunto, hermano. Es que Dios, y nosotros lo llevamos afirmando todo lo que llevamos diciendo estos estudios. ¿Qué tú dijiste, Lina? ¿Que se ora a quién? Al Padre, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el papá? Jehová. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. Ok, está bien. Pero el Padre es Dios, ¿cierto, hermano? Jesús es Dios. ¿Y el Espíritu Santo es? Entonces, ¿cuál es el problema? De que déjame terminar la pregunta. Ajá. ¿Cuál es el problema entonces de que yo no pueda orar, digamos, al Espíritu? Porque el Espíritu es el que inspira la oración. Pues entonces esa es la solución. ¿Cuál es el problema?
Y voy a entrar en eso ya, porque ya Xiomara contestó la pregunta, hermano. Pero usted no la escuchó. Dilo otra vez, Xiomara. Es tan sencillo como eso, hermano. ¿Usted sabe qué sucede? Porque John lo dijo. ¿Cómo uno ora, hermano? Como dice la palabra. Entonces la otra pregunta, ¿cómo dice la palabra? Al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de no orar, por ejemplo, de que yo no pueda? Si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres son el mismo Dios, entonces yo no debo tener ningún problema en referirme a cualquiera de ellos en oración porque estoy orando al mismo Dios. ¿Cierto, hermano? Eso soy yo razonando y racionalizando las cosas. ¿Y sabe lo que estoy haciendo, hermano? Saliéndome de algo tan sencillo como las instrucciones. Porque resulta que yo no oro como yo creo. Yo oro como la palabra de Dios dice. Y si no lo dice, hermano, si no dice algo, no lo haga. Porque volvemos al punto. Pero en la Biblia es verdad que no dice que ore al Espíritu, pero no dice que no ore. Y si abuela estuviera aquí, me decía, pero mira región. Porque no encontré ya, esa era la palabra que yo usaba para hacerle énfasis. Si te dice cómo hacer algo una y otra y otra y otra vez, ¿cuál es la idea de hacerlo de la manera que porque no lo dice, entonces para ti está bien? O sea, es rechazar todo lo que dice para yo abrazar lo que no dice. Ajá. Ajá, ¿dónde está? ¿Cómo se llama eso? Ajá, Jesús y la oración. El Padre nuestro. El Padre nuestro. Ok. Ajá. ¿Ya? Ujú. O sea que esa enseñanza de Jesús vino a raíz de la pregunta o de lo que los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Entonces, si Jesús le dijo, vosotros pues oraréis así, ¿usted cree que eso está sujeto a cambio, hermano? No. ¿Sabe lo que no aparece en el Padre Nuestro? Porque Jesús estaba todavía en su ministerio terrenal. Que en el nombre de Jesús. Pero que lo vamos a ver ahora también, hermano. Porque escúcheme bien, iglesia. Si yo digo, no, pero yo, lo que les decía antes, no, pero es que a mí me lo enseñaron así, está siguiendo la tradición del hombre. No, pero es que a mí así fue que me lo enseñaron, está siguiendo una mala enseñanza. Está rechazando el mandamiento de Dios para seguir una tradición de hombres, invalidando, hermano, el mandamiento de Dios. La cosa es que entonces nosotros esperamos respuesta de estas cosas. Entonces usted sabe qué es lo mejor que puede pasar. Nada. Y entonces uno se seca, hermano. Uno se seca porque no pasa nada. Dime, Juni. Y voy ahora contigo, Dani. Ajá. Ajá. Ok. Estará sujeto a cambio. ¿Podré yo añadirle, quitarle de alguna manera, hermano, y estar bien? Podré, decorarlo o torcerlo, hermano, para acomodarlo a lo que yo creo, hermano, y todavía considerarme yo obediente. De ninguna manera, hermano. Porque las instrucciones que el Señor da son específicas. Dime, Juni. Ajá. Ajá.
Ajá. Ya, no, porque sí, vamos a entrar ahí. Ajá. Porque vamos a entrar ahí. O sea, no es solamente, esto no se queda, hermano, en que lo estoy haciendo mal. O déjame no poner la palabra mal. Esto no queda solamente en que yo lo estoy haciendo como yo creo. Porque es que las cosas no se quedan ahí, hermano. Cuando usted invalida el mandamiento de Dios, ¿usted sabe en qué terreno usted se metió, hermano? Uy. Uy. Di algo. Ajá. O sea que estabas guiando sin licencia. Y todavía tú dices que estabas bien. Que manejabas bien. Ah, está bien. Ok. Ajá. Ajá. Ujú. Ok, pregunta. Allá en la tierra tuya y mía, ¿hay un manual de instrucciones para el conductor? Hermano, así mismo se llamaba, por lo menos en aquel tiempo, manual de instrucciones para el conductor. Eso era lo que usted estudiaba, cosa de que cuando fuera a tomar el examen de conducir, usted supiera lo que tiene que hacer para que entonces pudiera aprobar o pasar el examen. Como ella estaba acostumbrada a manejar ya, aunque era a su manera, pensando que su manera era la correcta, entonces despertó a la triste realidad de que como ella manejaba, así no era. ¿Y qué hizo? Fracasó. Y es una buena ilustración, hermano, de lo que nos va a pasar a nosotros, o nos puede pasar a nosotros, o escuche más, o nos está pasando a nosotros, porque no estamos siguiendo, hermano, las reglas. Dani y Joseph. Ajá. Yes. Si tú vamos a dejar esa pregunta para después. Ok, sí, sí, porque me va a sacar de donde estamos. Joseph. Ajá. ¿Salir de qué? De estar haciendo las cosas. Ajá. Ajá. ¿Tú sabes qué? Te voy a decir algo y ahora yo estoy hablando de mi experiencia. Yo nunca he orado así. Nunca en mi vida. Nunca. Ni Elina tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a orar desde el principio, como dice la palabra. Entonces para nosotros nunca ha sido un conflicto usar la instrucción bíblica para nosotros dirigirnos a Dios. Entonces lo que hay es que romper con la tradición, con lo que es de hombre y lo que no es de Dios, para hacerlo como dice la Escritura. Y usted sabe que, hermano, que hay mucha gente que piensa que uno lo que está haciendo es mecanizando la oración. Y eso es un pensamiento diabólico. Porque si seguir las instrucciones, hermano, que dio el Señor, que el Espíritu Santo reveló en la palabra, yo lo considero entonces hacer de la oración algo mecánico.
Hermano, todavía entonces me estoy yendo más allá. Porque ahora sí, no solamente estoy invalidando el mandamiento, sino que también lo estoy criticando. Lo estoy haciendo todavía menos. Pues entonces hagamos con todo, hermano, lo que nosotros querramos. Sigamos a Dios como bien nos parezca, como yo sienta. Follow your heart. Sigue tu corazón. ¿Qué dice la escritura del corazón, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué? Entonces, ¿por qué usted cree que hay instrucciones, hermano? Porque si nosotros nos vamos a dejar llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones o por nuestros pensamientos, hermano, ¿usted sabe qué va a pasar? Eso mismo es lo que va a pasar, hermano. Lo que va a haber es una tragedia. Sí. Ella está dando ejemplos de cosas que pasan en otros lugares, hermano, con otra gente. No se asuste, no se asuste. No es usted tampoco, no piense que es usted. Sí. Iglesia, tenemos que darnos cuenta de cuán importante es esto para nuestra vida. En cosas que nosotros pensamos, hermanos, que eso no es nada, o está bien, o bueno, el pastor está diciendo eso, pero yo creo. Iglesia, yo lo que estoy es repitiéndole lo que la escritura dice, y de hecho lo voy a probar. Todo lo que estoy hablando aquí ahora y estamos hablando nosotros, lo vamos a probar ahora por la palabra de Dios. Andrea y Edgar. Ajá. Ajá. Yes. Ajá. Ajá. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ajá. Yes. Ajá. Ahí va, te me estás adelantando. Te fuiste adelante. Sí. Ajá. Ok. Ahí es que vamos a entrar ahora para aclararlo. Porque lo que Xiomara dijo, eso es, hermano. Nosotros no oramos al Espíritu porque la Escritura dice que el Espíritu, hermano, es el que produce en nosotros la oración. O sea, entonces yo lo estoy orando al que me está haciendo orar a mí. O sea, y el Espíritu Santo sigue siendo Dios, pero su función como Dios dentro de mí, como dice la Escritura, hermano, es provocar en mí la oración. Inclusive, hermano, cuando yo no doy, dice que entonces el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Pues yo no sé ni cómo pedir, pero entonces Él intercede por mí con gemidos indecibles. Pero el Padre conoce la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso lo vamos a ver ahora. Pero escucha bien, iglesia, porque para todo esto hay respuesta. Lo importante, hermano, y escucha bien, lo único que importa aquí es que usted quiera aprender a hacer las cosas como Dios dice. Si no, hermano, no importa, hermano, el que quiere ignorar, que ignore. O sea, yo le estoy diciendo aquí lo que es y lo que hay y cómo se debe hacer. Y créame, hermano, que yo lo único que estoy haciendo es leyendo las instrucciones. Eso es todo. Es leyéndole el manual y diciéndole lo que el manual dice. Este manual, hermano, bajó del cielo, inspirado por el Espíritu Santo, a los hijos de Dios para que nos lo escribieran a nosotros, desde Moisés, hermano, hasta Juan, el discípulo en Apocalipsis. Esto es palabra de Dios para nosotros y es para guiarnos a nosotros al bien. Ahora escucha bien, iglesia. Voy a entrar ahora ahí donde se quedó Andrea. Que es, usamos dos ejemplos para nosotros ver cómo, hermano, nosotros invalidamos el mandamiento de Dios por seguir la doctrina de hombre. Yo le dije que usaran solamente 4 capítulos, hermano. Pero escúcheme bien, que esto lo podemos probar, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin fallar. Esto es doctrina, hermano. Esto es conocimiento de Dios, pero por su palabra, por su Espíritu Santo. Y yo le dije solamente 4 capítulos porque en Juan 14 al 17, hermano, lo que hay es como una condensación.
es como el resumen maravilloso de toda la doctrina de Dios, hermano, encerrada en esos 4 capítulos. Yo le dije la doctrina de Dios, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del trato de Dios con nosotros, la doctrina del Espíritu Santo y su relación con nosotros, la doctrina de la oración, hermano, todo está ahí. Y no le estoy diciendo tradiciones de hombre, doctrina. Enseñanza bíblica divina. Entonces, cuando yo hice la pregunta, ¿cómo vamos a orar? Oiga, hermano, si empezamos, Juan 14, vaya Juan 14. Mire, hermano, desde el verso 1. Recuerde que el tema principal que venimos hablando hace 2 meses ya es Jesús es el único camino. Mira el verso 1, hermano. No se turbe vuestro corazón. Y oiga esto, hermano. ¿Creéis en Dios? ¿Cree en Dios? Si tú crees en Dios, cree también en mí. O sea, igualito que tú crees en Dios, cree en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí, hermano? Yo soy Dios. Entonces, ¿tendrá algún poder lo que Jesús diga de aquí en adelante? Hermano, ¿tendrá algún poder? ¿Tendrá alguna importancia? ¿Será verdad? Bueno, hermano, en el verso 6 que dice, yo soy el camino. Entonces dice, y la verdad y la vida. Pero escucha esto, iglesia. Nadie. ¿Qué quiere decir nadie, hermano? Juni, ¿qué quiere decir nadie? Por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Nadie. Juni he estudiado también como mi papá. ¿Sí? ¿Nadie quiere decir? Nadie. Y oiga lo que dice. Viene al Padre. No dice nadie va al Padre. No dice nadie irá al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es como, hermano. Con eso nada más, hermano, con ese verso nada más. O sea, para llegar a papá, ¿cómo hay que llegar, hermano? Jehová, vengo a ti porque tú eres mi papá. Es Jehová nuestro Padre, hermano. Ajá. Pero usted sabe lo que dijo Jesús. Que dijo, ¿ustedes creen en Dios? Cree también en mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al Padre nadie llega. Si yo no lo llevo, nadie llega a papá. ¿De dónde nosotros nos inventamos, hermano, las cosas entonces? Invalidando el mandamiento de Dios, sacando a Jesús para meter otras cosas. Mire, hermano, entonces imagínese una oración como esta que le voy a hacer. Porque si yo puedo orar, por ejemplo, entonces, no, me estoy adelantando. Déjeme seguir. Dime, Juni. Ajá. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Con quién? Con los discípulos, ¿verdad? Hablando, pues esa fue la noche de la cena, de la última, estaba ahí. Ajá. Como si el Padre estuviera ¿dónde? Como si el Padre estuviera ¿dónde? Allá. Como si estuviera. Ajá. Viene al Padre. ¿Dónde estaba el Padre entonces? Ajá. ¿Cómo lo probamos, hermano? Verso 7, vaya al verso 7. Si me conociereis. Oye esto, vamos a probar ese punto. ¿Dónde estaba papá entonces? Porque nadie viene al Padre. Papá estaba ahí. Si me conociera, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis. Desde ahora lo conocen. Oiga esto, hermano, y lo han visto.
¿Por qué? ¿Dónde estaban ellos? ¿Quién era que estaba ahí? Jesús. Junior, verso 7. Si me conocierais, también a mi Padre lo conocería. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Me estás viendo? ¿A quién estaban viendo, hermano? Usted sabe que más adelante en la escritura, hablando Pablo de Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¡Uy! Le dijo Felipe. Oiga el verso siguiente, hermano. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oiga, Jesús le acaba de decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde ahora lo conocen. Oye, lo estás viendo. Lo estás viendo. Y no, es que hay que tener, hermano, ignorancia. Pues está bien, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo imagino al Señor que hace. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? ¿De dónde tú te sacas? El que me ve a mí vio a papá. ¿Cómo tú preguntas que te muestre a papá? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Or worse. Probably. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos algo que ellos no tenían. We have the word, and what else we have that they didn't have at the time? Indwelling in us. So we're even worse than them. Oye bien, iglesia. Jay, dime. Ajá. Praying for the Spirit. No, that's praying to the Spirit. That's what we have to make the difference. Ajá. Ajá. Espíritu Santo, lléname. Ok. ¿A quién le está orando uno? Ok. Te lo voy a decir. Como la palabra dice. Pero lo vamos a ver ahora. Porque mira el punto de Yailin. Y eso, y también vamos a llegar ahí en un momento. Son muchas las instancias donde nosotros mismos, hermanos, y de lo que yo estoy hablando aquí, hermano, yo lo escucho aquí entre nosotros. Porque yo no estoy hablando esto solamente por enseñarle doctrina a la iglesia, sino que yo veo, hermano, lo que pasa entre nosotros, la iglesia. Y entendiendo el peligro que hay, hermano, en no corregir las cosas. Porque eso es otra cosa, hermano, que muchas veces lo dejamos pasar porque para nosotros no es nada. Iglesia, tú estás viendo lo importante que es esto. Lo estás viendo, iglesia. Pero también es peligroso, hermano. Porque invalidar el mandamiento de Dios nunca ha traído nada bueno. Le voy a dar dos ejemplos. David era un siervo de Dios, hermano. Conforme al corazón, con todas las barbaridades que hizo, era conforme al corazón de Dios. David quiso traer el arca de Jehová a Jerusalén. Oye bien, iglesia, el deseo era bueno. Ese deseo era bueno. Porque a fin de cuentas, a donde fue a parar el arca, hermano, y el mismo David la llevó también, fue a Jerusalén. Y Dios se agradó de eso.
Y allí se construyó el templo para que el arca estuviera en él. Y Dios se agradó de eso, hermano. Pero la primera vez, el primer intento, David, que amaba a Dios, hermano, dijo: yo no puedo ver el arca por allá así metida en una tienda, yo tengo que traerla a la ciudad de Dios. Y organizó todo, hermano, y un carro con bueyes nuevos, que eso no hayan arado ni hayan hecho nada. Y vamos y vayan y búsquenla y tráiganla. Y David mismo fue, hermano, y él venía cargando aquello en aquel carretón con los bueyes. Una cosa maravillosa. Y él iba bailando, hermano, y gozándose delante de Dios, porque el arca de Jehová, que era la presencia de Dios en medio del pueblo, venía por fin a descansar en la ciudad de Dios. Oiga, qué cosa maravillosa. De momento se encuentran con un hueco en el camino, se tambalea el carro y Asa, para que no se cayera, hermano, para que no se cayera, porque se tambaleó que parecía que se iba a caer el arca del pacto, hermano. Y la aguantó. Y ahí mismo dice que se encendió la ira de Jehová sobre él y lo mató. David estaba haciendo algo malo, hermano. No. El deseo de su corazón era bueno. Sí. Pero él estaba haciendo lo bueno mal. Después, con el tiempo, porque él se dolió de tal manera que allí mismo dejaron el arca del Señor, la dejaron en casa de uno de los levitas que se llamaba Obed-edom. Y allá, hermano, dice que la casa de Obed-edom prosperó. Cuando David se enteró, dijo: pues entonces vamos a traerla, definitivamente vamos a traer el arca del pacto. Pero ¿sabe qué? Llámame a los sacerdotes, llámame a los levitas, porque a ellos es que les corresponde traer esto. Y por no haber hecho como Jehová mandó, fue que vino este mal sobre nosotros. Estaban haciendo lo bueno con un corazón sincero, hermano, para Dios, para la gloria de Dios, pero lo estaban haciendo mal, porque lo estaban haciendo como Dios no dijo que lo hicieran. Le voy a dar otro ejemplo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dios los instituyó como sacerdotes, con señales, hermano. Y Dios les permitió ofrecer el primer sacrificio, el primer holocausto a Jehová ya en el desierto con el pueblo, con Moisés. El Señor se agradó de tal manera que bajó fuego del cielo, consumió el sacrificio, los holocaustos, hermano, fuego del cielo bajó y se comió todo aquello. ¡Wow! Que quiere decir que el Señor se agradó y la gloria de Dios descendió sobre el pueblo. Oiga esto, aquello fue tan bueno, hermano, que de momento Nadab y Abiú, que eran los sacerdotes, los que estaban oficiando precisamente aquel servicio a Dios, dijeron: vamos a hacer otro. Esto está bueno. Dice que metieron incienso en los incensarios, se fueron para allá, sacrificaron delante del altar y de nuevo, hermano, bajó fuego del cielo y los mató. Aquel fuego, Dios lo llamó fuego extraño. ¿Sabe por qué? Porque lo dice la Escritura, dice: porque no hicieron como yo dije que se hiciera. Esto no es cuando ellos les dé la gana. Esto no es como ellos quieran. Esto es cuando yo digo y como yo digo. Oiga eso, hermano. Entonces nosotros, hermano, tenemos una arrogancia, quizá digo arrogancia por no decir ignorancia tal, que nos damos el lujo de modificar lo de Dios, hermano, a nuestro antojo. Y todavía esperamos una respuesta benévola, un resultado maravilloso. Y no es así, iglesia. Lo mejor que puede pasar, hermano, es nada. Nada. Eso es lo mejor que puede pasar. Lo peor que puede pasar, hermano, ya usted lo vio con el caso de David y con el caso de Nadab y Abiú. Entonces, iba a decir algo, Edgar.
Oye, pero que mires ahora, hermano, yo todavía estoy empezando. Santo cielo. Ese es el problema. Funestas. Ok, pues vamos a entrar ahí entonces, hermano, porque nos quedan pocos minutos. Mire, déjeme entrar ahí. Y así atiendo la pregunta de Jaylin, lo que me decía Manandrea. Cuando la escritura habla de estas cosas, y estoy usando Juan capítulo 14, hermano, y ya vamos por el verso 6 y 7, donde vemos que Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, hermano. El único camino a papá, ¿cuál es, hermano? ¿Y cómo se llama? Ya está, hermano. ¿Hay algún otro camino? Pues entonces, ¿por qué inventarse otro? Ahora escúcheme bien, hermano. Déjeme decirle entonces, porque Jesús dijo, nadie viene, y no solamente el hecho de que papá estaba ahí, sino el hecho de que eso estaba ocurriendo. Él lo decía en tiempo presente. O sea, si yo fuera a ir ahora al Padre, ¿qué yo tengo que hacer para llegar al Padre? ¿Qué acción yo tengo que tomar para yo llegar a Dios ahora? ¿Qué yo tendría que hacer? Dime una sola palabrita, bien sencilla. No, no es que voy a volar, hermano. No me diga volar. No. Ajá, no, sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? No, es más sencillo que eso. Yo quiero ir a papá. Yo quiero ir a papá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo qué? Orar. ¿Cierto, hermano? Si yo quiero ir ahora a papá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo no puedo llegar a él volando ahora mismo. Yo no puedo transportar ni nada de ese tipo de cosas, hermano. Como único yo puedo llegar a papá es orando, ¿verdad? ¿Cierto, hermano? Orando. Ok. ¿Cómo? Escucha esta oración. Hermano, estamos en un terreno profundo y peligroso. Espíritu Santo, en el nombre de Jehová, vengo a ti para que Jesús me ayude. ¿Está bien esa oración? Juni dice, eso es fuego extraño. ¿Y usted sabe qué, hermano? Sí lo es. Porque yo puedo decir, no, pero es que el mismo Dios, yo me puedo dirigir. Entonces, hermano, cualquiera puede orar de cualquier forma. Entonces cualquiera se puede inventar cualquier cosa, como hizo Benny Hinn, hermano, oye, que hizo dinero con ese libro de Buenos Días, Espíritu Santo. Porque la iglesia, hermano, lo apoyó, lo abrazó, lo creyó. Y usted sabe qué hicieron, hermano. Se aferró la iglesia a ese basurero de hombre, invalidando el mandamiento de Dios. Y se lo digo sin ningún remordimiento, ni dolor, ni tristeza, ni pesar. Porque lo que es falso, hermano, a mí me va a costar. Oye bien, iglesia. ¿Y cómo es esto entonces? Vaya conmigo ahí en el capítulo 14, vaya de Juan. Estoy en Juan ahora, Juan 14. Vaya al verso 13, hermano. Juan capítulo 14, verso 13. Mire lo que dice aquí, hermano. Déjeme leerle el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las haré también, y aún mayores allá hará, porque yo voy al Padre. Ahora mira el verso 13. Márquelo, hermano. Márquelo. Y todo lo que pidiereis, ¿a quién, hermano? ¿Cómo? Al Padre en mi nombre lo haré. Y dice, ¿para qué, hermano? Para que el Padre sea glorificado. ¿En quién, hermano? En el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Hay alguna dificultad en entender eso, hermano? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, oiga esto, hermano, no dice lo hará. Yo se lo estoy pidiendo al papá, a papá, oiga esto. Pero usted sabe quién lo hace. Dice, lo haré.
Y yo lo voy a hacer, pero es para que papá se lleve la gloria. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, ¿a quién? ¿A quién, hermano? Al Padre. O sea que si usted va a orar, ¿cómo usted comienza? Dani lo dijo ahorita, hermano. Papá, Padre. Nancy le dice papito y papacito, ¿cierto, Nancy? Y sabe más dulce, ¿verdad? Cuando uno lo dice así. Hermano, ¿hay alguna dificultad, hermano, en nosotros entender esto? Entonces, ¿cuál es el problema? Conseguirlo. No nos quedemos ahí. Verso capítulo 15. Capítulo 15 ahí, porque tengo que volar ahora, hermano. Capítulo 15. Jay, estoy contestando la pregunta. Básicamente con los pasajes de la Escritura, porque estas son las instrucciones. Ya la primera nos dice, todo lo que pida, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, yo lo haré. El Padre se va a llevar la gloria en mí. Si algo pidiereis, hermano, lo repite. Si algo pidiereis, ¿a quién? Yo lo haré. En el capítulo 15, verso 16. Mire esto, iglesia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre, ¿cómo, hermano? En mi nombre, Él. Oh my God. Primero Jesús dijo que Él lo iba a dar. Y ahora dice que lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, papá te lo va a dar. Entonces, ¿es Jesús el que lo va a dar o es papá, hermano? Los dos, el mismo. Qué cosa maravillosa. Pero usted lo está viendo, hermano. Pero está viendo también, hermano, cuál es la instrucción. Todo lo que pidierais, ¿qué, hermano? Para que todo, y escuche bien, hermano, que usa la misma expresión, la misma frase. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Será eso una instrucción, hermano? ¿Será eso una regla, un mandamiento? Ya lo repitió 3 veces, porque la primera vez lo repitió 2 en el mismo verso. Aquí está la tercera vez que lo repite. ¿Será esa la forma en que yo debo hacerlo? ¿Cómo que uno dice, Sammy? Ahí. Sí. ¿Será que debo hacerlo así? O puede que haya otra forma. No. Capítulo 16. Ay, aleluya. Verso 23. Ahora escucha bien, iglesia, que nos vamos hasta el 27. ¿Está conmigo? En aquel día no me preguntaréis qué, nada. De cierto os digo. Y usted sabe que cuando decía de cierto os digo, él está insistiendo, está haciendo énfasis, está poniendo suprema importancia en lo que va a decir. De cierto os digo, oiga, hermano, y repite palabra por palabra, que todo cuanto pidiereis al Padre, ¿cómo? En mi nombre os lo dará. Hasta ahora, Dani, aquí es donde se resuelve el problema de que cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, no lo hizo en su propio nombre, en el nombre de Jesús, porque era el comienzo de su ministerio. Este es el final de su ministerio. Ya está por completarse el plan de salvación de Dios para el hombre. Y Jesús le aclara, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cómo vamos a pedir, hermano? ¿A quién? Ajá. Y dice para que mi gozo sea cumplido. ¿Por qué me voy a robar yo mismo el gozo, hermano? Haciéndolo de otra manera. O sea, estamos hablando, hermano, que en 3 capítulos Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, está diciendo cómo nosotros obtener ese gozo, que se cumpla nuestro gozo, hermano. Y nosotros nos damos el lujo de escoger otra cosa
y pensamos que nos va a ir bien, hermano. Estas cosas os he hablado, estoy en el verso 25, en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Oiga esto, 26. En aquel día, y le voy a decir algo, él no estaba hablando del cielo, hermano. Porque es que en ese mismo capítulo, en los anteriores y en ese mismo capítulo se aclara, cuando venga el Espíritu Santo. Uy. En aquel día, oiga lo que, ya son 5 veces, hermano. Pediréis como en mi nombre, pero oiga, no mencionó a papá. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y oiga, aquí metió a papá, ¿y de qué manera? Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy. ¡Oh! Oiga, ¿quién ha estado ausente en todo esto? ¿Quién? ¿Se ha dado cuenta, hermano? ¿Quién ha estado ausente dentro de todas estas cosas? El Espíritu Santo. Ausente de la conversación, estoy hablando. No ausente de la presencia, sino en la palabra. Dito, por eso fue que Benny Hinn le hizo el favor de como darle su lugar, ¿entiendes? Porque con ese rechazo tenía que haber estado como poco, hermano, como poco, pues, contristado, como dice la Escritura. Mira, iglesia. Ay. Yo tengo como para 15 horas más. Pero vuelva conmigo a Juan 14, ya estoy terminando. Solamente como a manera de introducción. Es más, lo voy a hacer al revés. Judas. El libro de Judas. No es Judas Iscariote. Ese está justo antes de ¿dónde, hermano? En Judas, que es un solo capítulo. Cuando usted está pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué está haciendo? Orando, está orando, ¿cierto, hermano? Pero resulta que en todas estas expresiones de Jesús, lo que está mencionando es al Padre en su nombre. Entonces, ¿cuál es el lugar del Espíritu Santo? Porque entonces yo, para ayudar, que no se sienta mal, pues entonces yo decido orar al Espíritu. Darle su lugar. ¿Le estoy faltando yo el respeto al Espíritu Santo, hermano? Porque si es así, entonces el mismo Jesús lo hizo con sus expresiones. Porque en nada él mencionó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahora vengo al punto de Xiomara. Oye esto, iglesia. Verso 20, ¿estás ahí, iglesia? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ahora escucha esto, iglesia, orando en el Espíritu Santo. Ahí dice orando al Espíritu Santo, hermano. ¿Esa palabra hará alguna diferencia? Hace toda la diferencia del mundo. Usted no ora al Espíritu, usted ora en el Espíritu. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús dijo, yo me voy,
Pero viene el Consolador y si yo no me voy, Él no vendría. Y a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Y ese que es el Espíritu de verdad estará con vosotros para siempre. Entonces resulta que ese que vino porque Jesús subió al Padre, hermano, que está en nosotros y nos hizo su templo, ahora es el que en nosotros produce la oración, de tal manera que cuando nosotros estamos orando al Padre en el nombre de Jesús, lo estamos haciendo en el Espíritu. ¡Oh! Y ahí está todo Dios, hermano, como la Escritura dice. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Oiga esto, hermano. Aquí está la Trinidad completa aquí, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo en estos dos versículos. Oiga esto. Orando en el Espíritu Santo, ya está el Espíritu. Conservaos en el amor de ¿quién, hermano? De Dios, ese es papá. Esperando la misericordia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo para vida. Hoy ahí están los tres, hermanos. Qué cosa maravillosa. Ay, yo me lo gozo tanto. Oh my God. Esto para mí es caviar del cielo, hermano. Esto es doctrina. Esto es doctrina del Espíritu Santo y su obra en cuanto a nosotros, y doctrina de la oración. Nosotros no oramos al Espíritu. El Espíritu en nosotros produce la oración. Por eso Jesús decía todo el tiempo: a papá en mi nombre, papá en mi nombre, papá en mi nombre. ¿Por qué? Porque la oración misma, ¿de dónde sale? O de quién sale, es del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ok, pero por si acaso, no, pastor, pero es un versículo nada más. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, verso 18. Usted lo sabe ese ya. Efesios 6, 18. Ese es el final, hermano, de lo que es la armadura del creyente. Hasta ahora, hasta ese punto, hasta el verso 17, el Señor nos ha dicho por boca de Pablo que nos pongamos la armadura de Dios y nos dice cuál es la armadura y cómo usarla. Y cómo usarla nos lo dice el verso 18. El verso anterior dice: y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es qué, hermano? La palabra de Dios. Y entonces dice: ¿cómo vamos a usar esa espada? ¿Y cómo vamos a usar esa armadura? Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo, hermano? Al Espíritu, ¿ah? No dice al Espíritu, hermano. ¿Cómo dice? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Ya vemos dos, hermano, que es en el Espíritu. ¿Está de acuerdo conmigo entonces, hermano? Cerramos con Romanos capítulo 8. Ese es el capítulo del Espíritu Santo, hermano. Romanos 8. Y ahí cerramos por hoy. Yes, yes, yes. Yes. ¿Está ahí, iglesia? Romanos capítulo 8. Vaya conmigo al 26. Mire eso, hermano. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es ese? Papá. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, por los santos. ¿Por qué tenemos que desarticular a Dios, hermano? Si Dios no tiene ningún problema consigo mismo. ¿O usted cree que el Espíritu cela a Jesús de Jehová? ¿O Jehová al Espíritu de Jesús? Hermano, no hay ningún conflicto.
Dios sabe quién es Él. Pero usted sabe que Él quiere que nosotros también lo sepamos, hermano. Y de la mejor manera que lo podemos saber, iglesia, es siguiendo las instrucciones. Porque entonces así, dice la Escritura, mi gozo va a ser cumplido. ¿Por qué hacerlo de otra manera? Vamos a darle pie, iglesia. No es que si me dejan. ¡Uy! Iglesia, la Escritura dice claramente cómo es que Dios trabaja, qué es lo que Él quiere, qué es lo que hay que decir, cómo uno se acerca, en nombre de quién, a quién y para qué. Oh, Dios mío. Dios mío, cómo hemos caído, hermano, en semejantes ejemplos de desobediencia. Déjeme decirle algo, hermano. Si algo es tradición, es la oración, por ejemplo, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso no, hermano, ya usted ve cómo se ora, ¿verdad, hermano? Al Padre, ¿cómo? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Yo vengo de la tradición católica. Y en la iglesia católica, hermano, se ora en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchos de los que fueron pastores y maestros cuando yo iba creciendo en la iglesia cristiana se convirtieron del catolicismo. Y las cosas que consideraron sanas, las trajeron, hermano. Y esos son tradiciones de hombre. Y sustituyeron, hermano, sin mala intención, el mandamiento de Dios, la doctrina bíblica, hermano, por tradiciones de hombre. Y muchos de nosotros así fue que aprendimos. Aprendimos así, así fue que me enseñaron. Yo lo vi, lo viví, hermano, una y otra vez. Ajá. Nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. El único sacramento que aparece en la Escritura para ser realizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el bautismo. Y no, pero eso es otro estudio, Carmen Delia. Si empezamos ahora no paramos. No, está bien, no, es lo que tú digas. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Ok. Entonces nosotros eso lo tenemos que explicar también, hermano. Cosa de que estemos claros en todo, porque ya hoy, hermano, nos metimos en doctrina profunda. Si usted quiere conocer, hermano, la verdad de Dios y al Dios de verdad, entonces únase, hermano, en este estudio profundo de la doctrina bíblica. Y yo le voy a garantizar algo, que ese todopoderoso Dios va a seguir creciendo en usted hasta llevarlo a un nivel que usted nunca ha estado y nunca ha experimentado. Pero nos tenemos que meter, hermano, en la verdad de Dios. Y para eso, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que se llama el Espíritu de verdad, en 3 ocasiones, en el capítulo 14, 15 y 16 del libro de Juan. Cuando se refiere al Espíritu Santo, al Consolador, se le llama el Espíritu de verdad, porque Él nos enseñará toda la verdad. Así que vamos a ver esas cosas más adelante, porque si sigo no paro, hermano. Amén. Y le damos gracias a Dios. Yo espero que hayamos aprendido algo hoy, hermano. Por lo menos, hermano, a orar. Amén. Por lo menos parte de lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en lo que tiene que ver con la oración. Hay mucho más, hermano. Esto no es exhaustivo, imposible en una hora uno dar un estudio exhaustivo. Esto es por encimita. Nosotros lo que hemos hecho, hermano, es tocar por encimita la doctrina del Señor. Amén.
Así que necesitamos más profundidad. Y vamos a darle, hermano, mientras el Señor nos dé fuerza y vida. A Dios sea la gloria. Vamos a orar.